Hola, bienvenidos a este tema donde tratamos sobre las principales divisiones de la teología. Antes que nada, debo de tocar un tema también que se vincula con las divisiones de la teología, que me han preguntado mucho, por cierto, en relación a las confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Quiero partir de esto. La confesión de fe debe constituir la posición de los creyentes en relación a su fe. Es decir, es como la marca o la huella en relación con las creencias, pero también con lo moral. Las confesiones de fe también sirven para dar a conocer a otras personas de una manera concisa los contenidos esenciales de la fe cristiana. La confesión de fe no pone límites que nieguen a otros cristianos su participación en la salvación. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Lo antes mencionado es diferente a las sectas. Una secta es una comunidad cerrada de carácter principalmente espiritual. Normalmente las sectas están guiadas por un líder. Se identifica a un líder que ejerce todo el poder. Ahí se concentra todo el poder y toda la autoridad. Ese poder que ejerce el líder normalmente es carismático por encima de sus adeptos. Es decir, lo que el líder dice, eso se hace. Y nada se puede hacer si antes no se ha tenido la opinión y la aprobación del líder. Eso es una secta. Entonces, en este sentido, las confesiones de fe no tienen nada que ver con las sectas. Ahora, la confesión de fe tampoco es una oración, como por ejemplo esta. Si dijéramos, Dios mío, me arrepiento de mis pecados de todo corazón, al elegir el mal y no hacer el bien, yo he pecado contra ti, a quien debería amar sobre todas las cosas, y yo me propongo a partir de hoy firmemente con tu ayuda hacer todo lo que sea necesario, hasta penitencia si es posible, para no pecar más y evitar todo lo que me lleve a fallarte. Definitivamente no tiene nada que ver con oraciones. Los credos y las confesiones, eso sí, son importantes, principalmente como documentos históricos, compuestos y adoptados por las iglesias cristianas para dar expresión autoritativa a sus creencias teológicas. Las declaraciones resumidas de la fe cristiana tienen su origen tanto en los preceptos como en los principios del Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva, el consenso general sobre el contenido de la fe se formalizó allá por el siglo IV después de Cristo, a través de formas específicas de palabras adoptadas por la iglesia a las que se les dio una autoridad general. Más particularmente en el credo de Nicea, que se elaboró allá por el año 325, si no estoy mal en mi memoria, y su elaboración también por los concilios, los diferentes concilios ecuménicos. En la Reforma, tanto el catolicismo como el catolicismo romano, evidentemente, como el protestantismo, se definieron tanto a través de la tradición del credo de la iglesia primitiva
como por la producción de diferentes confesiones y catecismos más elaborados y completos. Ahora, cuando yo estoy hablando de catecismos, estoy hablando precisamente de los principios o los fundamentos de la fe cristiana. Si bien los siglos más recientes han visto menos producción confesional y muchas iglesias protestantes contemporáneas han ido abandonando la estricta adhesión a sus confesiones o han adoptado breves declaraciones de fe de su composición, la rica herencia de credos y confesiones todavía ofrece mucho de vital importancia tanto para la salud como para el bienestar de la iglesia cristiana contemporánea. De hecho, la Biblia ofrece numerosas indicaciones de que una confesión verbal de fe acordada es una parte importante de su concepción, de la concepción del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, esa declaración de fe, ¿verdad? Se le llamaba Shema o Shema, y el Shema fundamenta la identidad del pueblo de Dios en la identidad de Dios mismo, de acuerdo a lo que podemos encontrar en pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Lo hace de una manera que es confesional en ambos sentidos de la palabra, tanto en lo doctrinal como una declaración verbal y en lo litúrgico como una declaración pública de fe. Ya en el Nuevo Testamento, pues encontramos testimonio de una continuación de ese patrón que apreciamos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con la referencia de Pablo a dichos que son verdaderos y dignos de toda aceptación por parte de la iglesia. Y de hecho, su uso de declaraciones que tienen una cualidad similar a la de un credo. Por ejemplo, podemos encontrar pasajes como Primera a Timoteo capítulo 1 versículo 15 y la carta a los Filipenses, a Filemón capítulo 2 versículos del 5 al 11. Ahora, el énfasis de Pablo en la adhesión fiel a la forma de enseñanza apostólica también refleja esa práctica y lo podemos encontrar en pasajes como 1 Timoteo 1:13. Ahora, los teólogos del segundo siglo, como por ejemplo yo puedo mencionar a Ireneo y Tertuliano, se refieren en puntos de sus escritos a la regla o canon de la fe. Y quiero hacer un resumen de los puntos cardinales ya en este apartado de la doctrina cristiana desde la unidad y la unicidad de Dios hasta el juicio final. El hecho de que aparezca en diferentes formas litúrgicas sugiere que no se trataba de un credo formal, en el sentido de una fórmula verbal establecida y normativa, sino que más bien se trataba de un conjunto acordado de conceptos. Veamos un poco acerca de los credos y las confesiones de fe dentro de la iglesia primitiva. El credo más importante de la iglesia primitiva fue formulado inicialmente en el concilio de Nicea, allá por el año 325 después de Cristo, y luego este credo fue revisado y ampliado en el primer concilio de Constantinopla, allá por el año 381 después de Cristo. La principal causa inicial del concilio de Nicea
fue la necesidad de tratar con la enseñanza de un presbítero que se llamaba Arrio, quien argumentaba que la unidad e impasibilidad de Dios significaba que Jesús necesitaba ser entendido, o sea, la figura de Cristo Jesús como el Hijo necesitaba ser entendido como algo menos que Dios. Aunque Arrio fue condenado como hereje en ese concilio de Nicea, el tema de la relación del Padre y el Hijo siguió, eh, vamos a decirlo así, perturbando o haciendo ruido a la iglesia cristiana hasta allá por el año 381, cuando se acordó un vocabulario conceptual finalmente elaborado para poder expresar tanto la unidad, o sea, una sustancia, ¿no? Y la Trinidad, o tres hipóstasis o subsistencias, y quedó así hasta nuestro tiempo. Entre los años 325 y el 381 también había surgido el concepto de un concilio ecuménico, una reunión de líderes de la iglesia que se reunieron para tomar decisiones vinculantes para todas las iglesias cristianas, destacando que el tema de los credos y el de la eclesiología en particular está íntimamente relacionado, tanto teológica como históricamente. La resolución de Nicea sobre, en este caso, el asunto trinitario, vino a proporcionar la base para el debate cristológico posterior. Una vez establecidos los conceptos normativos para discutir el ser y la subsistencia de Dios en sí mismo, se volvió apremiante el tema de cómo Dios se relacionaba con Cristo. Y luego se llevaron a cabo una serie de concilios adicionales, de los cuales se consideró que el más importante tenía pues un estatus pues católico ecuménico. Ahora, cuando estoy hablando de católico ecuménico, no estoy hablando de unión de evangélicos con católicos romanos, o sea, no, nada que ver. Tampoco estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando de que estas consideraciones tenían un estatus vinculante y de importancia para todas las iglesias del mundo conocido de aquella época. Entonces, hubieron varios concilios. Por ejemplo, el concilio de Éfeso, allá por el año 431. Ahí se rechazaron ideas del, por ejemplo, el nestorianismo. No tenemos mucho tiempo para poder estudiar todas y cada una de estas creencias que fueron rechazadas, pero pues definitivamente esto es para que ustedes vean que el concilio de Nicea, ¿verdad? Definitivamente fue el factor que permitió la examinación o el examen de las diferentes creencias que fueron surgiendo a lo largo de los siglos, a lo largo de los siglos posteriores. Ya en el año 451, en el concilio de Calcedonia, se rechazó otra creencia llamada el eutiaquianismo y estableció el lenguaje de una sola persona, dos naturalezas como normativa para la cristología en este caso. Y así podemos hablar del concilio de Constantinopla, allá por el año 553, y el tercer concilio de Constantinopla, allá por el año 681, que repudió otras creencias que definitivamente no calzaban con lo que ya se había establecido en el concilio de Nicea. ¿Por qué son importantes los credos? Porque necesitamos los cristianos entender qué creemos. Y eso que creemos va a definir y va a determinar todo lo demás, incluyendo
se va a poder examinar nuevas opiniones o nuevas ideas que van surgiendo, ¿no? Entonces, pero todo esto debe de ser examinado en base a lo que creemos como cristianos. De hecho, el credo de los apóstoles, muy conocido, creo yo, por la mayoría de ustedes, a pesar de su nombre, no fue escrito por los apóstoles de Cristo, sino que fue algo que surgió a finales del siglo IV y está llamado así, credo apostólico, porque todas las declaraciones de fe, de la fe cristiana que están dentro del credo apostólico, están basadas en las enseñanzas fundamentales de los apóstoles de Cristo. Los siglos XVI y XVII representan ya la gran era, dicen algunos, de las confesiones. Se generaron algunos documentos que ofrecían declaraciones ya mucho más completas de la fe cristiana que aquellos credos de la iglesia primitiva que yo les mencionaba antes. Estos credos tenían ya un enfoque más estrecho y también cubrían algunos asuntos que no pertenecían a la sustancia de la fe. ¿Ya? A medida que el cristianismo se fue fragmentando en catolicismo romano y en protestantismo, y este último en reformado, luterano, anglicano, y luego en el gran abanico de otras ramas, ¿no? del protestantismo, la necesidad de declaraciones integrales de fe se volvió necesaria tanto a nivel eclesiástico como a nivel político. Hablando político, pero dentro de la misma iglesia, ¿no? Ya que diferentes iglesias se fueron definiendo a sí mismas en relación unas con otras. La confesionalización protestante se fue evidenciando a principios ya de la Reforma. Por ejemplo, puedo citar aquí la confesión de Augsburgo, que se generó allá por el año 1530. Sin embargo, se aceleró de manera drástica en la década de 1560, después de que el Concilio de Trento impulsara un resurgimiento ya de la fe del catolicismo romano y produjera cánones y decretos que encerraron a la iglesia en posiciones ya claras sobre asuntos como la justificación y los sacramentos, hablando en el tema de la iglesia católico romana, ¿no? Ahora, la iglesia luterana se definió en lo confesional por medio de los documentos recogidos en el libro de la Concordia, así se llamaba el libro, allá por el año 1580. Las iglesias reformadas continentales se definieron a sí mismas por medio de las tres formas de la unidad. La confesión. Por un lado estaba la confesión belga, que se redactó en 1561, el Catecismo de Heidelberg, que se redactó en 1563, y los cánones de Dort, que se había redactado en 1619. Entonces, estos tres fueron adoptados ya de manera formal como estándares subordinados de las iglesias reformadas, allá por el sínodo de Dordrecht, realizado en el año de 1619. La iglesia anglicana se definió a sí misma en términos de algo que ellos llamaron los 39. Originalmente eran 42 artículos, pero al final terminaron siendo 39 artículos. Entonces, se definieron en base a esos artículos que se redactaron
entre los años 1552 y 1571. Entonces, ya las iglesias presbiterianas se fueron definiendo a sí mismas en términos de los documentos producidos por la Asamblea o el Concilio de Westminster, ¿verdad? Y así, muchas iglesias fueron definiendo sus confesiones. Si bien las confesiones protestantes presentaban declaraciones autorizadas de las creencias de las diversas iglesias, los documentos se consideraban, eso sí, subordinados a la Biblia y por lo tanto corregibles por la Biblia misma. La expresión técnica para esto era que la escritura era la normativa y las confesiones eran las normas normadas. Es decir, siempre estaba por encima de los credos y de las confesiones lo que dice la Biblia. Ya en la era moderna, el estudio de los credos y las confesiones es, yo creo, bastante complicado y se ha ido volviendo complejo a lo largo de los siglos. Si bien la ortodoxia oriental sigue comprometida con considerar solo los primeros 7 concilios como autoritativos, en el caso del catolicismo, por ejemplo, ha seguido desarrollándose, definiendo numerosos dogmas como estatus de autoridad. Más significativamente, por ejemplo, ellos tienen el credo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se generó allá por el año 1854, la infalibilidad papal, que surge allá por el año 1870, los documentos aprobados por el Concilio Vaticano II en 1962 hasta 1965, y más recientemente algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que se generó allá por el año 1992, que considero yo que son los documentos confesionales más importantes de la historia reciente en el ramo de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ya en el lado del protestantismo y de las iglesias evangélicas, debido a su naturaleza muy variada y fragmentada, no puede describirse fácilmente en relación con los credos y las confesiones. Los documentos originales de la era de la Reforma protestante siguen siendo, vamos a decir, el estándar para muchas denominaciones, pero los términos de suscripción, eso sí, varían mucho, desde muy estrictos hasta muy flexibles. Además, la gran cantidad de iglesias independientes significa que muchas congregaciones protestantes han compuesto sus propias confesiones particulares o breves declaraciones de fe que no tienen, digamos, una conexión formal necesaria con credos y confesiones históricas. Esto hace que las generalizaciones sobre el contenido de los mismos sean imposibles y se han producido pocos documentos confesionales de más que un interés local en los últimos 2 siglos, por decir algo. Aunque sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque sí es importante que como iglesias cristianas evangélicas sepamos en qué creemos. Y eso sí, las consideraciones de nuestra fe cristiana siempre deben de estar basadas en las Sagradas Escrituras y en las enseñanzas o las creencias de la fe apostólica. En este caso, basada en lo que enseñaron los apóstoles. Evidentemente, lo que enseñaron los apóstoles lo tenemos nosotros dentro de la Biblia. Ahora, ¿qué utilidad tiene en estos tiempos los credos?
Si bien a menudo existe una sospecha instintiva hacia los credos y confesiones, principalmente entre las iglesias cristianas evangélicas, eh, con el argumento de que parecen subvertir un compromiso con la autoridad exclusiva de las escrituras, debe de quedar claro a partir de la historia y lo que es más importante, a partir del texto bíblico, que los credos y las confesiones deben jugar un papel vital para cualquier iglesia. Yo quiero presentarles acá por lo menos 5 puntos que son, a mi juicio, los más significativos de las riquezas que los credos y las confesiones traen y aportan a las iglesias cristianas evangélicas de hoy. En primer lugar, los credos y las confesiones dan testimonio del hecho de que ningún cristiano simplemente cree en la Biblia. Todos creen que la Biblia realmente significa algo, y los elementos básicos de lo que significa pueden sintetizarse en declaraciones de fe. Entonces, afirmar, por lo tanto, que uno no tiene credo o confesión, sino que solamente tiene la Biblia, es en el mejor de los casos algo engañoso. En segundo lugar, los credos y las confesiones de fe ofrecen resúmenes concisos de lo que creen básicamente las iglesias cristianas, tanto para sus miembros como para la gente de afuera. Por lo tanto, pueden funcionar como herramientas pedagógicas en el discipulado cristiano y como herramientas apologéticas en el evangelismo. En tercer lugar, los credos y las confesiones enfocan a los cristianos en aquellos asuntos de importancia no negociable para la fe, como por ejemplo la Trinidad y la encarnación, y en asuntos de importancia para el bienestar y la buena práctica de la iglesia visible, como por ejemplo el modo, cómo se van a desarrollar las prácticas dentro del culto, por ejemplo, y los temas del bautismo. A su vez, respetan la libertad cristiana en los asuntos de los que no hablan. En consecuencia, también brindan una guía clara en cuanto al límite del poder de la iglesia y la esfera de la disciplina legítima de la iglesia. En cuarto lugar, los credos y las confesiones dan testimonio de la naturaleza histórica y ecuménica del cristianismo, conectando con la iglesia contemporánea, tanto de forma confesional como litúrgica con la iglesia del pasado y, de hecho, con la iglesia actual en muchos lugares. Y en quinto lugar, los credos y las confesiones cumplen propósitos litúrgicos y doxológicos porque proporcionan contenido e incluso palabras que se pueden ocupar para la alabanza y para la oración. En la teología tradicional heredada por el cristianismo, ya aquí, partiendo de esta explicación de lo que son los credos, podemos nosotros reconocer 5 ramas que son diferentes. En primer lugar, tenemos la teología bíblica. En esta se estudian los textos reunidos en la Biblia, prestando atención a sus relaciones históricas, sus versiones y la historia misma de la composición de este libro sagrado. Esta rama de la teología se enfoca en el estudio de la Biblia, incluyendo su contenido,
su contexto histórico, su interpretación y temas eminentemente teológicos. Se aborda también los criterios de interpretación a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Principalmente. Ahora, ¿cómo podríamos definir nosotros la teología bíblica? Bueno, la teología bíblica podemos definirla como una disciplina teológica que busca principalmente comprender y sistematizar las enseñanzas de la Biblia dentro de su propio marco histórico y literario. Se centra en el estudio de la revelación divina a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia humana, analizando cómo los diferentes escritores bíblicos fueron presentando y desarrollando las doctrinas cristianas, lo que ahora llamamos el cristianismo, dentro de sus respectivos contextos culturales e históricos. A diferencia de la teología sistemática, que organiza las doctrinas de manera lógica y temática, pero la teología bíblica estudia los conceptos teológicos en su desarrollo progresivo a lo largo de la historia de la salvación. El objetivo, hablando de objetivos, ¿no? El objetivo de la teología bíblica es captar, entender cuál fue la intención de los escritores bíblicos y la manera en cómo Dios ha ido revelando su mensaje a la humanidad entera. Por supuesto, la teología bíblica tiene una metodología. El estudio de la teología bíblica sigue un enfoque que es triple. Un enfoque exegético, un enfoque histórico y un enfoque literario. Algunas de las principales metodologías que se desarrollan son, por ejemplo, el análisis diacrónico. ¿En qué consiste el análisis diacrónico? Bueno, examina la evolución de los temas teológicos a lo largo del tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se va identificando cómo ciertos conceptos, como por ejemplo el pacto, como por ejemplo el sacrificio o por ejemplo la gracia, como estos temas que ya mencioné se van desarrollando y adquieren nuevos matices a medida que se va avanzando dentro de la historia bíblica. A eso se le llama análisis diacrónico. Entonces, note usted que no se trata solamente de decir lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? O sea, yo voy a ser predicador, cualquiera puede ser predicador, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de un predicador responsable, tiene que aprender a hacer el análisis diacrónico. Tiene que aprender también el análisis sincrónico. Eso es otra metodología que se ocupa en la teología bíblica. El análisis sincrónico estudia los temas teológicos dentro de un mismo periodo histórico o dentro de un solo autor bíblico. Por ejemplo, se puede analizar cómo Juan presenta la divinidad de Cristo en su evangelio en comparación con los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Solo por poner un ejemplo. A eso se le llama análisis sincrónico. Luego, otra metodología es la temática canónica. Aquí se examina la unidad y la progresión de la revelación de Dios a lo largo de todo el canon bíblico.
y se explora la coherencia entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, demostrando de esta manera cómo los temas centrales de la Biblia están interconectados. A eso se le llama temática canónica. Y luego está el uso de la intertextualidad. Esto implica observar la forma en que los escritores bíblicos hacen referencia a textos anteriores dentro de la Biblia misma, estableciendo de esta manera conexiones y continuidades en la revelación divina. A eso se le llama uso de la intertextualidad. Ahora, por supuesto que la teología bíblica se vincula, se relaciona con otras ramas de la teología. Se complementa, vamos a decirlo así. La teología bíblica se complementa con otras disciplinas y teologías de tal manera que se puede proporcionar de esta manera una base para la comprensión de la doctrina cristiana en su contexto original. Algunas de las interacciones más relevantes que yo puedo mencionar acá son por lo menos tres. La teología sistemática. La teología bíblica se puede relacionar con la teología sistemática. Mientras que la teología bíblica, ya dijimos que estudia la revelación dentro de su contexto histórico y literario, la teología sistemática va organizando los temas doctrinales de una manera lógica y estructurada. Ahora, la teología bíblica lo que hace es proporcionar el material base para que la teología sistemática desarrolle doctrinas cristianas consistentes. También se puede relacionar la teología bíblica con la exégesis y la hermenéutica. De hecho, la teología bíblica depende de una interpretación muy rigurosa del texto bíblico. Para eso se tienen que utilizar principios exegéticos de tal manera que se pueda extraer su significado y su aplicabilidad a nuestra vida hoy. La hermenéutica, en particular, juega entonces un papel muy importante, muy crucial en la comprensión de la narrativa y los géneros literarios bíblicos. Pero también la teología bíblica se puede relacionar con la historia de la teología. Permite ver cómo la comprensión de la revelación bíblica ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, ayudando de esta manera a identificar interpretaciones erróneas o también identificar desarrollos teológicos significativos a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Para qué es importante la teología bíblica? Bueno, la teología bíblica es muy importante para la comprensión de la fe cristiana porque, en primer lugar, permite una interpretación contextualizada de la Biblia. En este sentido, la teología bíblica ayuda a evitar interpretaciones anacrónicas o interpretaciones forzadas al considerar el contexto bíblico y literario de cada pasaje. En segundo lugar, la teología bíblica ayuda a comprender la progresión de la revelación divina. Desde la promesa del Mesías en el Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús, la teología bíblica muestra cómo Dios ha venido revelando su plan de salvación de una manera progresiva. En tercer lugar,
La teología bíblica nos sirve porque proporciona bases sólidas para la predicación y para la enseñanza teológica. Un conocimiento profundo de la teología bíblica permite a los pastores y a los maestros en Biblia y en teología para comunicar la verdad de la Biblia de una manera fiel y, por supuesto, que sea contextualizada. No nos serviría a nosotros una enseñanza de la Biblia que no sea contextualizada. Por otro lado, otra utilidad de la teología bíblica es que fomenta una comprensión más profunda de la narrativa bíblica. La Biblia no es solo una colección de libros individuales, eso está claro, sino que es una historia unificada de la redención de Dios al ser humano. Entonces la teología bíblica viene a resaltar esa unidad y la coherencia interna de toda la Biblia. Y por último, yo puedo mencionar que otra utilidad de la teología bíblica es que apoya el diálogo entre la Biblia y la cultura contemporánea, en este caso nuestra cultura como salvadoreños, ¿verdad? O como jalvadoreños, como dirían algunos allá por el lado del oriente. Entonces, al comprender cómo la Biblia trata ciertos temas en su contexto original, los teólogos podemos hacer aplicaciones que sean relevantes para encarar los desafíos actuales de nuestra sociedad. En resumen, la teología bíblica es una disciplina fundamental para el estudio serio de la Biblia y la formación teológica de la comunidad cristiana. Su enfoque principalmente está en la progresión histórica de la revelación y esto permite una comprensión mucho más rica y profunda de la Biblia, lo que contribuye a una fe bien fundamentada, bien solidificada y a una aplicación mucho más precisa de la palabra de Dios ya en la vida diaria. Ya hemos hablado de todos estos recursos, ¿verdad? De la metodología bíblica que se ocupa y esto debe de darnos a nosotros un panorama muy importante eh, de que un predicador, un teólogo, no solamente debe de hablar y nosotros, no solo debe de hablar por hablar, y nosotros no solo debemos de oír por oír, debemos de escuchar y saber entender qué está diciendo esta persona. Si lo que esta persona está diciendo no tiene coherencia, si carece de una base metodológica, pues nosotros, si estamos bien sabedores de todo esto, vamos a saber identificarlo. Ahora, ya hablé un poco de la teología sistemática, pero quiero volver a mencionarlo. En la teología sistemática se van a estudiar los conceptos doctrinales de la religión. Aquí ya en la teología sistemática sí se estudia lo que es puramente doctrina. Y también se estudia la relación que estas doctrinas tienen con la Biblia y muy posiblemente con otros textos de importancia. Pero lo que se busca acá en la teología sistemática es organizar y articular las creencias de una tradición religiosa particular de una manera sistemática y coherente. Ya aquí abarcan temas como la naturaleza de Dios, la creación, la redención, la ética y la escatología, por ejemplo, ¿verdad? La escatología es el estudio de los últimos tiempos de la historia humana.
Ya todos esos temas ya le pertenecen a la teología sistemática. Antes de seguir, quiero animarles para que ustedes a través de el espacio de diálogo que aparece aquí abajo puedan dejar preguntas o comentarios y yo pues con el mayor de los gustos voy a responder, ¿verdad? A cualquier pregunta que ustedes tengan y pues también será enriquecedor para este servidor y para todos los demás que están viendo esta clase sus comentarios. Por supuesto con respeto, ¿verdad? Y siendo puntuales al hacer las preguntas. Ahora, veamos la teología práctica. La teología práctica concentra su estudio en los aspectos aplicables de la religión. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque muchos quizás han oído hablar en las iglesias, ¿verdad? Que dicen que el cristianismo no es una religión, ¿verdad? Que el cristianismo es una relación con Cristo Jesús. Son verdades a medias, son medias verdades y muchas veces no se sabe que son medias mentiras también, ¿verdad? Y se presenta como una, no sé, como la máxima panacea del cristianismo, ¿no? Es decir, que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una religión. Si no es religión, ¿qué es? ¿Sí me explico? Entonces, la teología práctica ya concentra todo su esfuerzo en los aspectos aplicables ya de la religión, ¿verdad? Cierro paréntesis aquí, ¿verdad? El paréntesis que abrí, porque aquí en la teología práctica se miran eh, cuáles son esos aspectos aplicables, ¿no? Las herramientas sociales. Aquí entra lo que sería la doctrina social de la iglesia, los métodos del evangelismo, ¿verdad? Cómo se va a hacer misiones, por ejemplo, cómo se va a hacer misiones hasta lo último de la tierra, por decirle algo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la teología práctica se enfoca específicamente en la aplicación, es decir, cómo vamos a aplicar las creencias religiosas. O sea, yo ya sé, yo ya entiendo lo que creo. Ahora, esto que yo creo o esto que creemos como cristianos, ¿cómo lo vamos a aplicar a los diferentes aspectos prácticos de la vida cotidiana en una sociedad en particular? Como por ejemplo, aquí se abordan temas como por ejemplo, bueno, ya mencioné el evangelismo, el discipulado, el cuidado pastoral, la adoración, la justicia social, que muchos le rehuyen en este tiempo, ¿verdad? Ese tipo de temas, pero son temas que le competen ya a la teología práctica. Algunos solamente se centran en el liderazgo cristiano, ¿verdad? En la evangelización y ahí van patinando. Pero son muchos temas que aborda la teología práctica, porque explora cómo la teología informa y da forma a las prácticas y a las comunidades religiosas. Esto es importante y vital porque debemos de entender que los cristianos, a diferencia de las sectas, o sea, el cristianismo, a diferencia de las sectas religiosas, no busca apartar a la gente. Cuidado con esto que estoy diciendo, porque cuando en una iglesia que se diga llamar cristiana, evangélica, de cualquier denominación, el líder diga que el cristiano debe de estar apartado de su familia, apartarse de la sociedad, cuidado con eso, ¿verdad? Porque el cristianismo no está, no se vive en el vacío,
en un vacío social, sino que ni tampoco en un vacío cultural. Se vive en una sociedad, se vive en una cultura determinada. Entonces, la teología práctica nos ayuda a explorar cómo la teología nos va a informar y nos va a dar forma a las diferentes prácticas, ¿verdad?, que vamos a desarrollar, las prácticas religiosas que se van a desarrollar en la sociedad. ¿Sí me explico? Luego tenemos la teología histórica. La teología histórica estudia el recorrido doctrinal de la Iglesia cristiana mediante una perspectiva sincrónica por épocas, de tal manera que al hacer el análisis se permita al investigador entender el modo en el que se ha venido desarrollando X doctrina hasta nuestra actualidad. Entonces, la teología histórica examina el desarrollo de las diferentes ideas teológicas, de las diferentes doctrinas teológicas, cómo se fueron formando y cómo han venido siendo pulidas a lo largo de la historia dentro de la religión cristiana. Entonces, explora cómo las creencias y las prácticas religiosas han venido evolucionando con el tiempo y la influencia de varios eventos y figuras históricas en particular, ¿verdad? De eso trata la teología histórica. Luego tenemos la teología filosófica. La teología filosófica profundiza su estudio en los preceptos metafísicos o fundamentales de la doctrina religiosa. Es decir, aquí se profundiza el estudio de la interpretación de los conceptos fundamentales. La teología filosófica aborda conceptos y argumentos filosóficos para explorar, por ejemplo, la naturaleza de Dios, la existencia y la relación entre la fe y la razón. A menudo, este examen implica un diálogo entre las creencias religiosas y las diferentes ideas filosóficas, ¿verdad? O sea, no se trata, ojo con esto, no se trata de supeditar la fe o lo que dice la Biblia a lo que dice una filosofía en particular, no, sino se trata de dialogar, ¿verdad?, entre nuestras creencias religiosas y las diferentes ideas filosóficas que han venido surgiendo a lo largo de la historia del pensamiento humano. De eso se trata. Ahora vamos a ver por qué es importante todo esto que yo estoy mencionando. Pero definitivamente tenemos que plantearnos qué significa la teología bíblica y sistemática para nosotros hoy. Es la disciplina de la teología cristiana, o sea, la teología bíblica, la teología sistemática, son disciplinas de la teología cristiana cuyo objetivo es proporcionar una formulación coherente, ordenada y racional de la fe y de las diferentes creencias cristianas, y dentro de la cual se va desarrollando un sistema de pensamiento teológico utilizando una metodología que puede aplicarse tanto a lo general como a lo particular. Ya mencionamos que la teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia organizadas según su cronología y de acuerdo a sus antecedentes históricos.
a diferencia de la teología sistemática, que va clasificando la doctrina de acuerdo a temas específicos. La teología bíblica nos muestra la manifestación de la revelación de Dios mientras sucedía a través de la historia. La teología bíblica puede tratar de aislar y expresar las enseñanzas teológicas de una determinada porción de las escrituras, tales como la teología del Pentateuco, por ejemplo, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o la teología contenida en los escritos de Juan, por ejemplo, etc. O también podría centrarse en un determinado periodo de tiempo, tal como la teología de los años del reino unificado de Israel, por ejemplo. Otra rama de la teología bíblica puede estudiar un asunto o tema en particular en la Biblia. Por ejemplo, un estudio sobre el remanente podría buscar cómo es que se presenta y se desarrolla ese tema del remanente de Israel a lo largo de todas las escrituras. Yeah. Ahora, hay que señalar también que no hay tal cosa como un estudio de la Biblia con total objetividad, porque cada intérprete aporta ciertas conjeturas a la labor. Estos, que ya son prejuicios, tienen una considerable influencia en el proceso de la interpretación de las escrituras. Y como resultado, el campo de la teología bíblica es confuso, con cada opinión que se puede imaginar y cada variación de lo que enseña la Biblia. La teología bíblica es, en este sentido, totalmente dependiente de la hermenéutica del teólogo. Los métodos que se usan en la interpretación de las escrituras son sumamente importantes para la teología bíblica, por esta razón que yo les estoy mencionando. La teología bíblica de alguien no puede ser mejor que los métodos que utiliza para interpretar la Biblia misma. Entonces, aquí hay una diferencia básica entre teología sistemática y teología bíblica. La teología sistemática se pregunta, ¿qué dice la Biblia en términos generales acerca de los ángeles, por ejemplo? Y luego analiza cada pasaje que se refiere a los seres angelicales y va sacando conclusiones y organiza toda la información en un conjunto de verdades llamado angelología. El producto final, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la totalidad de la verdad revelada de Dios ya sobre este tema en particular que hemos puesto como ejemplo. Sin embargo, la teología bíblica se pregunta otra cosa. Se pregunta, ¿cómo se desarrolló nuestro conocimiento de los ángeles a lo largo de la historia bíblica? Y ya luego comienza con la enseñanza del Pentateuco acerca de los ángeles y va rastreando la revelación progresiva de Dios de estos seres en toda la escritura. ¿Ya? O sea, en el camino, el teólogo bíblico va sacando conclusiones acerca de cómo pudo haber cambiado el pensamiento de las personas acerca de los ángeles a medida que se va revelando más y más la verdad. Desde luego, la conclusión de este estudio es una comprensión de lo que la Biblia tiene que decir acerca de los ángeles, pero también coloca ese conocimiento en el contexto de la imagen global de toda la revelación de Dios. Entonces, la teología bíblica nos ayuda a ver la Biblia como un todo unificado, en lugar de verla como solamente una colección de puntos doctrinales que no tienen aparentemente ninguna relación entre sí. Entonces, la teología bíblica es una forma de leer la Biblia como una historia escrita por un autor divino que culmina en quién es Jesucristo y en lo que ha hecho para que cada parte de las escrituras sean comprendidas en relación con él. Esta forma de leer la Biblia nos ayuda a entenderla como un libro compuesto a su vez por un montón de libros
que narran una gran historia. Desde la primera hasta la última página, el héroe, por decirlo así, y el eje central de esta historia es Jesucristo. En resumen, la teología bíblica es para la iglesia. Comienza con la Biblia y termina con Jesús, siendo el rey, ¿verdad? Y con su iglesia. Entonces, la teología bíblica sí es para la iglesia. A pesar de que la disciplina de la teología bíblica puede para algunos llegar a ser altamente técnica y complicada, aún los creyentes cristianos primitivos valoraron esta rama teológica y entendieron también la utilidad que tiene para la iglesia. Entonces, el inicio de la teología bíblica se encuentra en la lectura cuidadosa y acompañada de oración de la Biblia. Eso sí, debemos de tenerlo muy en cuenta. Porque los creyentes primitivos no pensaban que el uso de la teología bíblica era solo para los apóstoles. No pensaban que la teología bíblica estaba reservada para profesionales académicos de los seminarios prestigiosos de Biblia, ¿no? Todo lo contrario. La historia nos muestra que los cristianos, los primeros cristianos, se fueron dando cuenta de que era responsabilidad suya escudriñar las escrituras e ir desarrollando un marco correcto para entender cómo la historia bíblica se centra en Jesús y culmina en su persona. Estos creyentes entendieron que la teología bíblica es para la iglesia. Y si tú, mi estimado amigo, si tú, mi estimada hermana, estás en Cristo, te consideras que estás en Cristo, entonces la teología bíblica es también para ti, independientemente si estás estudiando la carrera de licenciatura en teología o estás estudiando un seminario o estás estudiando otra carrera. La teología bíblica, si tú eres cristiano, la teología bíblica es para nosotros hoy. Recordemos, la teología bíblica inicia con la Biblia, con la lectura cuidadosa y acompañada de oración de la Biblia. En este sentido, tenemos que acudir a la Biblia con humildad, buscando entender sus metanarrativas en sus propios términos. También tenemos que entender el contexto, ¿verdad? La unidad de toda la historia bíblica está cimentada sobre el verdadero autor de la Biblia, Dios mismo, y esto no se nos debe de pasar por alto. Ahora, ¿y qué encontramos en el centro de toda esta constelación de cosas que hemos dicho? Bueno, vamos a encontrar a Dios. Vamos a llegar a conocer quién es Dios, cómo trata con nosotros, cómo ha venido tratando con la humanidad y cómo quiere Él tratar con nosotros hoy en este tiempo. Podemos decir entonces que la práctica de la teología bíblica es un privilegio de toda la iglesia cristiana. Esto implica que debemos de leer todas las partes de la Biblia con mucho cuidado, con atención y oración para ir entendiendo su significado general. A medida que vayamos leyendo y releyendo toda la historia bíblica, se va a hacer evidente que las escrituras se centran de forma clara y nítida en Cristo Jesús. Quiero dejarles estas palabras de Pablo ya para finalizar. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Cristo mismo, el Rey prometido, es aquel que sostiene todas las cosas, incluyendo la gran historia de la propia Biblia. El Antiguo Testamento señala hacia el futuro y prepara, por así decirlo, el camino para la llegada del Rey, del Mesías. El Nuevo Testamento proclama la llegada de ese Rey, su misión para con todas las naciones, y por tanto nosotros encontramos la culminación de la teología bíblica en el Rey Jesús y en el cumplimiento de sus promesas de rescatar y de redimir para sí mismo un pueblo para alabanza de su gloria. Llegamos hasta acá. Por favor, no olvide hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Espero leerlos acá. Siéntanse en la confianza, por favor, de hacer las preguntas. No hemos podido tener la lección presencial, pero usted puede lanzar sus preguntas acá abajo en los comentarios, por favor. Un abrazo y nos seguiremos viendo pronto.